Bienvenidos, bienvenidas a este taller. Quiero aprovechar para darle también la bienvenida a los compañeros y colegas que se conectan con nosotros a través del Zoom. Sean todos muy bienvenidos. Este es el taller de Potenciando el Liderazgo Juvenil. Y en el tiempo que nos queda vamos a estar hablando acerca precisamente de este tema, de cómo podemos sacar mejor provecho de los programas de desarrollo de liderazgo en nuestros jóvenes, dentro de nuestros centros, y cómo podemos también diseñar programas que vayan a impactar más en esta labor de desarrollo de liderazgo. ¿Okay? Pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Raymond Blaze, soy coordinador de programas en el Instituto 512. Aparte de eso, soy psicólogo clínico, tengo maestría en orientación familiar, tengo un diplomado en neuropsicología aplicada, pero siempre he dicho en mis presentaciones, y hoy como que pega mucho más, siempre he dicho que mucho más de mi formación académica en mi vida, en mi persona, en el profesional que soy hoy en día, impactó mucho más una etapa de mi vida previa a mi educación universitaria. Yo soy fruto de los centros juveniles salesianos. Entré en el Centro Juvenil Don Bosco allá por el año 1988. Tenía 13 años, mentí para poder entrar porque esa no era la edad de entrada. Pero estaba muy entusiasmado y muy animado a entrar. Y bueno, pues entré en el centro juvenil con apenas 13 años, no calculen mi edad, por favor. Entré con 13 años y estuve por poco más de una década formando parte del centro juvenil. Primero empecé como miembro de un grupo. Recuerdo que era un miembro relativamente tímido, que apenas se atrevía a levantar la mano. Toda mi vida fui muy tímido, y poco a poco el centro juvenil fue generando en mí una serie de actitudes, fue desarrollando una serie de competencias, hasta que un día el animador del grupo se tenía que ausentar y me preguntó si yo podía el sábado siguiente animar la reunión. Y bueno, este individuo totalmente tímido de apenas 14 años se vio forzado a tener por primera vez que animar una reunión con un grupo de pares. Pero eso no quedó ahí. Me fue tan bien que cada vez que el animador se ausentaba, yo era la persona de turno que le tocaba animar el grupo. Con el tiempo, unos pocos años después, estaban buscando una persona que se encargara de una de las áreas del centro juvenil, y el coordinador general pues tocó mi puerta y me preguntó si yo quería coordinar esa área del centro juvenil. Nuevamente, una persona muy tímida, que nunca se atrevía mucho y que de repente estaban confiando en mí para dirigir un área del centro. Me animé y dirigí esa área del centro. Para no hacerle la historia muy larga, con el tiempo también luego pasé a ser coordinador general del centro juvenil. No tenía yo ni siquiera 17 años. La formación en liderazgo que adquirí en esos años del centro fue, como dije al principio, probablemente más vasta y más significativa para el profesional que soy hoy en día que toda mi educación profesional post secundaria. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo un programa de formación desarrolla una serie de competencias que preparan para la vida, que preparan para el trabajo, que preparan para la familia, que preparan el liderazgo. Y cómo podemos desde la escuela diseñar programas que hagan eso precisamente y que lo hagan de manera efectiva y de manera eficiente. Tenemos
poquísimo tiempo con los alumnos. Para los que trabajan en secundaria, parecerá una eternidad, pero 4 años pasan volando. Para formar y desarrollar y generar una serie de actitudes, competencias y valores que acompañen a estos muchachos por el resto de su vida, 4 años realmente es poco. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Pero para iniciar, me gustaría hacer una breve dinámica. Estos encuentros no nos dan muchas oportunidades de conocernos entre todos. De manera que les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Como las antiguas ciudades europeas, de donde venimos gran parte de los pueblos de América, el centro de cada ciudad era la plaza o la plazoleta. Y en esa plaza o en esa plazoleta se daban los encuentros de los ciudadanos y las personas iban a compartir, a conocerse y a conversar. De manera que cuando yo diga plazoleta, cuando diga ¿qué? Plazoleta. Cuando diga plazoleta, vas a moverte por este salón y vas a buscar a 3 personas en turno. Una primero, te vas a presentar, le vas a decir tu nombre y de dónde vienes. Esperas que el otro se presente. Igualmente, terminada esa presentación, buscas una segunda persona, te presentas, esperas que esa persona se presente y luego una tercera persona y volvemos a sentarnos después de la tercera persona. ¿Les parece? Sí. Plazoleta. Que no sea de la misma mesa. Algunos como que dijeron más que solamente su nombre y de dónde viene. Bien, siempre es bueno conocer a gente nueva y sobre todo si son colegas y sobre todo si tenemos cosas que compartir, si tenemos cosas en común. Les invito a que esto sea una dinámica permanente durante este fin de semana, porque si algo de valioso tienen estos congresos es que podemos conectar con otras personas que de alguna manera tienen nuestras mismas pasiones, nuestros mismos sueños y nuestro día a día es muy similar. Okay. Bien, pues vamos a rapidito a introducir. Quiero compartir con ustedes qué vamos a ver el día de hoy. Miren, lo que me propongo en la brevísima hora que nos queda es primero que analicemos un poco la palabra liderazgo. Hablamos mucho de liderazgo, es un término que se maneja mucho en talleres, constantemente estamos hablando del desarrollo del liderazgo de los jóvenes, pero si vamos a hablar de desarrollar liderazgo, tenemos que ponernos de acuerdo y estar muy claros en qué es lo que estamos desarrollando, qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, se hace muy de orden analizar qué es liderazgo, para que entonces, una vez lo tengamos bien identificado,
poder pensar en cómo desarrollar eso, cómo podemos trabajar en nuestros jóvenes para que de repente puedan desarrollar eso que conocemos como liderazgo. Segundo, quiero que veamos algunos ejemplos de programas de desarrollo de liderazgo juvenil. Como les dije, no vamos a inventar el agua tibia, hay muchos programas que están en implementación y quiero que veamos algunos, no solamente para que ustedes puedan ver y tomar ideas de distintos programas que funcionan, que son efectivos, que son eficientes, que generan resultados, pero que puedan de alguna manera empezar a pensar, ¿se puede incorporar esto a mi centro? ¿Podemos nosotros diseñar algo en este sentido? ¿Hay espacio en mi centro para hacer este tipo de cosas? O lo que es más interesante, pero nosotros estamos haciendo eso. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Ok? Y tercero, ¿qué debemos de tomar en cuenta para diseñar estos programas? ¿Cuáles son los elementos lo que yo he llamado, cuáles son los elementos imprescindibles para que estos programas funcionen y generen fruto y generen realmente lo que estamos buscando, que es el desarrollo del liderazgo? ¿Ok? Bien. Entonces, primer ejercicio del día de hoy. Aquí tenemos 5 mesas. Me gustaría que en cada mesa ustedes tienen unas libretas de post-its y tienen un papel de rotafolio con unos marcadores. En cada mesa yo les voy a dar muy poco tiempo. Van a tener 6 minutos. ¿Cuánto tiempo? 6 minutos. Los que están también en la internet, los que nos miran por Zoom, pueden hacer el ejercicio y buscar por su cuenta también. Fíjense, miren lo que quiero que hagan. Quiero que se auxilien de sus teléfonos y que me busquen 3 definiciones distintas de liderazgo. ¿Ok? Pero espérense, todavía. Bueno. Me van a buscar por mesa 3 definiciones distintas. Y luego, cada mesa tiene que ponerse de acuerdo en una definición que de alguna manera abarque las 3 definiciones que encontraron y con la cual la mesa se sienta cómoda. Y entonces me describen en el papel de rotafolio con los marcadores. ¿Ok? Van a tener 6 minutos para este ejercicio. Para buscar y para escribirla. Porque tenemos cortísimo tiempo. Y si no da tiempo a escribirla, por lo menos que se pongan de acuerdo en una definición y que me la puedan decir por mesa. ¿Ok? Porque realmente tenemos poco tiempo. Les puedo dar un poco más de tiempo, así que empiecen a trabajar ahora. Gracias.
Aquí hay un ejemplo de liderazgo. Un ejemplo de liderazgo. Para miren que reducido. Liderazgo es cuando un líder sabe motivar al equipo y le permite hacer 3 minutos. Cuando un líder sabe motivar al equipo y le permite ser creativo. Sí, vamos a influencia. Tarea. Ejercer o influir. Motivar. Un minuto. Un minuto. Se marcador no se pasa. Exactamente.
de Zoom, igual si quieren escribir su definición por el chat lo pueden hacer. Vamos a ver, ¿qué mesa quieren iniciar? Vamos aquí en el centro y después voy con ustedes. ¿Quién? Por favor, un representante de la mesa se para y lo lee para la asamblea. Escuchamos. Liderazgo es cuando un líder sabe motivar al equipo y les permite ser creativos. Excelente. Vamos a darle un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. 1, 2 y 3. Cuando un líder sabe motivar, ¿qué más? Y permite que el grupo sea creativo. Excelente. Vamos con ustedes. Adelante. Dice, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Wow. Excelente. Un fuerte aplauso. 1, 2 y 3. Muy bien. Ahí ustedes incluyen algunos otros elementos. ¿Quién quiere seguir? Por aquí. Vamos por acá adelante y después sigo con ustedes. Conjunto de capacidades que desarrolla un individuo que le permite ejercer o influir en otros. Que les permite ejercer o influir sobre otros. Excelente, un fuerte aplauso, 1, 2 y 3. Vamos con ustedes. Liderazgo es la capacidad de influir, motivar y organizar acciones para lograr fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores a través del cambio. Excelente, muchas gracias. Un fuerte aplauso, 1, 2 y 3. Vamos con ustedes. Conjunto de habilidades que tiene un individuo para trabajar en equipo, influyendo para alcanzar la excelencia a través del servicio. Excelente, un fuerte aplauso, 1, 2 y 3. Muy bien, excelente. Ustedes han tocado básicamente los principales puntos de lo que es el liderazgo. Hablamos de habilidades, hablamos de influencia, hablamos de motivación, hablamos de organización, hablamos de movilización a la acción, hablamos de creatividad, de generar en otros valores y motivación, y hablamos del logro de objetivos. Excelente. Pues miren, la definición que yo les he traído precisamente es, vamos a decir, un híbrido de todas esas, y estoy seguro que tal vez alguno de ustedes la vio. A mí me encanta esta definición y es la que usamos en el diplomado de liderazgo y gestión que llevamos desde el instituto. Para mí es una de las definiciones que mejor abarca y define lo que es liderazgo, y ustedes van a entender por qué, porque no solamente se la voy a mostrar, sino que la vamos a analizar. Fíjense, dice: conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para qué, para influir no en lo que la gente hace, sino en la forma de ser de las personas o de un grupo de personas, haciendo que ese grupo de gente trabaje para el logro de las metas. Pero no solamente que logre las metas, es que lo haga con un nivel de motivación, con un nivel de entusiasmo, con un nivel de alegría, que no sientan que están trabajando. Eso es un líder. Cualquiera, bueno, no cualquiera, pero mucha gente puede hacer que un grupo de gente se movilice desde un punto A un punto B. Y sería un líder eficiente, sería un líder efectivo, pero para que sea un líder de verdad, no basta con hacer que la gente logre los objetivos, no basta con que el equipo logre los objetivos,
sino que el ambiente que se genere de motivación, de pertenencia, de deseo y de pasión por el logro de esa meta, haga que no solamente el logro de la meta sea satisfactorio, sino el proceso completo. Todos los que aquí han tenido la experiencia de subir al Pico Duarte saben a qué me refiero. Si es satisfactorio llegar a la cima de la montaña, más satisfactorio es recordar después cada momento del viaje, cada caída, cada risa, cada llanto, cada vez que nos ayudamos mutuamente. Esa experiencia es la que se queda con uno para el resto de la vida y la que recuerda a todo el que ha hecho de alguna manera alguna experiencia similar. Los líderes hacen que ese proceso sea especial, no solamente el logro de la meta. Entonces, eso es una parte importantísima de esta definición y lo que hace para mí especial esta definición de liderazgo. Pero hay dos elementos que no podemos pasar por alto. Hay, como dicen en términos universitarios, hay unas materias que son prerequisitos. Esta definición nos habla de dos tipos de habilidades o competencias. Nos habla de que un líder necesita un conjunto de habilidades gerenciales y directivas. Entonces, si eso es así, ¿cuáles son esas habilidades gerenciales? ¿Y cuáles son esas habilidades directivas? ¿En qué consiste eso? Porque si sabemos eso, si tenemos ese prerequisito, ya tenemos una llave hacia qué debemos de buscar en los programas de formación y de desarrollo de liderazgo para empezar a generar liderazgo en nuestros alumnos. Entonces es importantísimo que sepamos cuáles son esas habilidades gerenciales y cuáles son esas habilidades directivas, que son la materia prima o la base sobre la cual se construye el liderazgo de las personas. ¿Quieren saber? Hay dos modelos que quiero mostrarles, se los voy a mostrar bien rapidito. Uno que habla de las habilidades gerenciales. Hay muchos modelos de habilidades gerenciales. Yo les voy a poner el que usamos normalmente en el diplomado y también voy a compartir con ustedes el de habilidades directivas. El de habilidades gerenciales establece que son 5 tipos de habilidades, las habilidades gerenciales, y son un ciclo. La primera, la capacidad de analizar la realidad. La capacidad que tiene un individuo de mirar una situación, de mirar un problema y analizar en qué consiste, cuál es la verdadera raíz de ese problema, cuáles son las ramificaciones de ese problema, cuáles son las situaciones que vienen concomitantes a ese problema. Entonces, eso es una habilidad que no mucha gente tiene. Y es el primer paso de este modelo de habilidades gerenciales. Segundo paso, después de que veo la realidad, de que analizo esa realidad y de que puedo entenderla en su profundidad, entonces viene el segundo elemento, la capacidad o la habilidad de fijarse objetivos para solucionar o para responder a esa realidad. Entonces, esa capacidad de pensar en forma de cómo voy a dar respuesta a estas situaciones que me he encontrado en el análisis de realidad es el segundo paso de este modelo. Una vez tenemos claro lo que queremos hacer con esa realidad, viene el tercer elemento o el tercer paso de este modelo de habilidades gerenciales. Ya tengo el análisis de la realidad, ya me fijé objetivos para dar respuesta a esas situaciones, pues entonces viene la parte de planificar acciones de manera organizada, de manera secuencial, distribuidas en el tiempo hacia el futuro, para yo poder lograr esos objetivos que me he planteado. Entonces eso es una tercera habilidad que propone este modelo. Luego, el siguiente paso vendría siendo, ya tengo mis objetivos, ya tengo mi plan de acción, entonces desplegar energía y perseverar en el cumplimiento de lo que me propuse.
Y por último, que mucha gente piensa, cuando se les menciona liderazgo, lo primero que viene es influencia sobre otros. El último paso del modelo es motivar a otras personas a que vengan conmigo a realizar este plan que hemos diseñado. ¿Se fijan? Se ve fácil, pero no mucha gente tiene en su estructura cerebral la capacidad, por ejemplo, algo tan sencillo de proyectar hacia el futuro una serie de acciones y organizarlas de manera secuencial. Sentarse a hacer una planificación le viene muy bien a algunos, pero hay otros que no logran hacer esa proyección. Luego, la parte de análisis de la realidad. Hay algunas personas que tal vez miran una situación y fácilmente pueden determinar qué está sucediendo aquí, cuál es la verdadera raíz de este problema, cuáles son las ramificaciones, y ese análisis le viene natural. Hay otras personas que no tienen ese pensamiento crítico tan desarrollado. Igual, hay algunas personas que pueden hacer todo lo demás, sin embargo, a la hora de planificar, de desplegar energía y llevar paso a paso una planificación, no se les da bien, porque procrastinan, porque no se organizan en el tiempo, porque lo dejan para después, porque no le dan seguimiento, porque se atrasan en una tarea y eso les atrasa el plan. Eso es una habilidad. Organizarse en el tiempo es una habilidad. Y lo trabajamos en aula cuando colocamos trabajo para dentro de un mes. Y nuestros muchachos 2 días antes están matándose para trabajar. ¿Qué pasó con la organización en el tiempo? ¿Por qué no trabajamos esa habilidad que les va a ayudar mucho luego? Porque es una de las habilidades que definen el liderazgo. Entonces, definitivamente, este modelo esas son las habilidades que describe como habilidades de liderazgo. Una persona que sea capaz de analizar la realidad, de fijar su objetivo, de planificar acciones, de desplegar energía y perseverancia y de motivar a otros para realizar esos planes. Las habilidades directivas son muy parecidas. Bien, dice que habilidades directivas son las 3D: la capacidad de diagnosticar, de decidir y de dirigir. Esas son habilidades directivas. Una persona que sea capaz de hacer un buen diagnóstico de la realidad, parecido mucho con las habilidades gerenciales. Una persona que sea capaz de tomar decisiones, y tomar decisiones no significa el valor de decir sí o no, sino de saber cómo se toman decisiones, cómo se ven las alternativas, qué tenemos enfrente, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las alternativas. ¿Qué criterios vamos a usar para determinar cuál alternativa es la más útil? Y por último, llevarnos por la alternativa que cumple con la mayoría de los criterios que nosotros mismos nos hemos planteado. Toma de decisiones. Y luego la parte de dirigir, ayudar a que los colaboradores y el equipo de trabajo realicen las actividades y acciones que tienen que hacer para el logro de los objetivos. Y ahí va desde la comunicación, la delegación de tareas, la coordinación del trabajo, dar seguimiento a las personas, estar constantemente supervisando. Esto no es sencillo. Liderazgo, lo que es liderazgo, implica una serie de habilidades y de tareas en el día a día que necesitan trabajarse y necesitan desarrollarse. Entonces, rapidito, voy a repartir por cada mesa estos 2 modelos. Y lo que me gustaría es que tomen en las libretas de post-its que tienen y me enumeren en cada libreta, se van a dividir la mesa. Una mitad de la mesa trabaja con el modelo de habilidades gerenciales y en la otra mitad me trabaja con el modelo de habilidades directivas.
Entonces, simplemente hacer una lista con las libretas de post-it y me digan qué actividades de aula pueden ser favorables para el desarrollo de una o más de esas habilidades. Por ejemplo, voy para atrás, que ustedes me digan, para analizar la realidad, para desarrollar esa habilidad en aula, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede ser una actividad útil para desarrollar en los jóvenes esa habilidad? Entonces, si, por ejemplo, algunos de ustedes pueden decir, mandar un análisis de un artículo. Eso puede ser una actividad de aula que desarrolle esa habilidad en particular. Luego, pueden hacer tantas fichas con actividades como se les ocurra, tomando en cuenta cada una de esas habilidades. Y les voy a dar 5 minuticos para eso. A ver cuántas fichas me pueden generar por mes. ¿Ok? Rapidito, 5 minutos empezando ahora. Las personas que están por Zoom pueden colocar en el chat las actividades de aula que se les ocurren.
fichas, recuerden, es una por actividad o por acción. ¿Cuántas fichas tienen allá atrás? 7 fichas, excelente. 10 fichas. ¿Cuántas fichas tienen allá atrás? 3, excelente. ¿Cuántas fichas tienen ustedes? ¿Eh? 5. Ok, me la pasan porque las quiero pegar acá. Vayan pasándolas y cuando yo les pregunte me la den. ¿Cuántas fichas tienen ustedes? 2, excelente. ¿Cuántas fichas tienen ustedes? 8 fichas. Perfecto. Bien, miren. Si escuchan mi voz, aplaudo una vez. Si escuchan mi voz, aplaudo 2 veces. Si escuchan mi voz, regálame tu atención. Por favor, si están transcribiendo, perfecto, pero traten de poner atención porque de aquí pueden surgir muy buenas ideas, cosas que ustedes no habían tal vez considerado y que de repente pueden de alguna manera llevarse e implementarse en su ser. ¿Ok? Voy rapidito. Separa a una persona, lee cada una de sus fichas y me las pasa. Yo las pego para no tener mucho tránsito de gente. ¿Ok? Vamos a empezar por ustedes. Adelante. Nosotros encontrar informes, análisis, drama, trabajo en equipo. Perdón, todo eso es para desarrollar ¿qué? Las habilidades selectivas. Las especiales, perdón. ¿Cuál de todas? ¿O todas? Ustedes lo miraron global. Exactamente. Repite entonces, desde el principio. Informes. Informes. Análisis, drama, trabajo en equipo, competencias, panel y todo de roles. Excelente, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, 1, 2 y 3. Vamos a coordinar ese aplauso, 1, 2 y 3. Bien. Vamos a ver, segundo grupo, ¿quién quiere seguir? Segundo. Ay, no sean tímidos, vamos. Déjame que ustedes cuenten. Aunque no tengan la ficha todavía, pero pueden leer. Vamos a ver, segundo grupo, adelante. Elegir un problema medioambiental y hacer un ensayo sobre las causas y consecuencias para la persona y el medio ambiente. Ojo con eso. Hacer un ensayo a partir de un problema, en este caso medioambiental, donde se analicen causas y consecuencias. Excelente. Segundo, campaña de concientización con afiches y reciclajes. Muy bien. Tercero, planificar acciones mediante el ensayo. Cuarto, recorrido en la comunidad o por el entorno escolar. 5. En equipo, salir al patio del centro educativo o en su entorno a realizar jornadas de limpieza a su alrededor. Excelente. Muy bien. Un fuerte aplauso para ellos. 1, 2 y 3. Me pasan cuando tengan a mano las hojitas. Voy con la mesa del centro. Sí. Escuchamos. Las habilidades directivas. Las directivas. Sí. Nosotros estamos partiendo de estudiantes, de un grupo de estudiantes de matemáticas. Entonces, el diagnóstico sería la situación de los estudiantes de matemáticas, lo que habría que investigar. Entonces, hay que decidir, el diagnóstico reflejó que tienen problemas, tienen lagunas. Entonces, hay que decidir atender esas lagunas que presentan los estudiantes de matemáticas. Entonces, se deben dirigir acciones en torno a hacer ejercicios y prácticas que subsanen esa debilidad. Excelente. Un fuerte aplauso. 1, 2 y 3. Ojo con eso que ellos acaban de hacer. Eso, siempre y cuando sean los alumnos que lo hagan. Armar un comité, un grupo de alumnos para que ellos, si se ha identificado el problema de que hay un problema en la ejecución
o hay un problema en el desempeño de matemáticas, crear un comité de ellos mismos para que ellos hagan esas acciones. Primero, que ellos hagan un diagnóstico, que puedan analizar cuáles son las problemáticas y por qué se están dando, y acompañarlos en el proceso. Segundo, que tomen decisiones en torno a lo que encontraron en el diagnóstico. Y por último, que como grupo trabajen juntos para mejorarlo. Eso desarrolla liderazgo. Porque no son los maestros. El maestro está ahí para acompañar ese proceso, pero es forzar a una experiencia en donde ellos se vean involucrados en esas acciones. ¿Se entiende? Sí. Realmente, eso da muchos resultados. Lo voy a hablar en la zona mía de psicología. Cuando tenemos situaciones conductuales, de disciplina, se hace primero un diagnóstico con ellos mismos, donde ellos se involucran en la situación que están viviendo y ellos mismos plantean la solución y cómo podemos resolverlo. O sea, y hemos tenido muy buenos resultados en ese problema. Cualquier cosa que ustedes hagan en donde los alumnos se vean forzados a hacer una o todas de estos procesos, desarrolla liderazgo. Cualquier actividad en donde ellos tengan que tomar decisiones, en donde tengan que hacer un análisis del problema, en donde tengan que llevar a cabo un plan de acción y ellos mismos diseñar ese plan de acción, desarrolla liderazgo. Yo conozco un centro educativo que todas las actividades fuera del aula son planificadas, coordinadas, llevadas a cabo y evaluadas por los alumnos. Y me parece excelente, cometen muchísimos errores. Eso es alto por los padres, pero crece. La directora pone sobre esto, y sobre todo son los más grandes, pero genera en ellos un nivel de pertenencia y de protagonismo que va generando en ellos el perder el miedo a hacer estas cosas. Yo empecé con Victoria del Centro Juvenil. A los 14 años yo me vi forzado a planificar una reunión, a poner una serie de temas, a llevar a cabo esa planificación. Eso genera una estructura mental que se queda con la persona para el resto de la vida. ¿Se fijan? Vamos con esta mesa rapidito y termino con ustedes. Yo pensé que la habían unido. Vamos con el segundo grupo. Habilidades directivas. Nosotros, desde nuestro punto de vista, comenzamos con una problemática que existe en el aula. Primero, poner en práctica. Conocer las necesidades. Luego, identificarlas. Planificar las acciones del mismo tema, poner en práctica, dar seguimientos con los estudiantes, implementar talleres, ahí está la actividad, implementar talleres, charlas y capacitarlo dependiendo de la problemática que identifiquemos para que ellos vayan mejorando con la situación. Muy parecido, excelente. Un fuerte aplauso para ellos también, 1, 2 y 3. Vamos con ustedes rapidito. Bien, nosotros hicimos específicamente acciones. Acción, adelante. Sí. Estamos con la 3D, diagnosticar, realizar serie de ideas sobre la problemática en el aula, donde se provoque que los estudiantes propongan soluciones al problema planteado, y realizar un FODA también para que ahí puedan esquematizar sus ideas. Excelente. Un FODA, exponerlo, hacer ese tipo de análisis, los mueve a cambiar a un pensamiento más analítico, de ver fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Hacer ese análisis ayuda a ir esquematizando ese cerebro para que pueda realizar ese tipo de pensamiento, vamos a decir, de alto orden sobre diferentes situaciones. Muchas gracias, un aplauso para ellos, 1, 2 y 3. No hemos terminado. Falta el otro grupo. Adelante. Y yo dije uno. Ok. Diagnosticar
Luego sigue decidir, entonces decimos que hay que haber un consenso entre los estudiantes. Podría hacerse una votación para decidir por cuál situación nos encaminamos y un análisis con ellos. Excelente. Pausa ahí. No solamente enseñarles distintas formas de tomar decisiones, sino también el modelo de analizar las alternativas y establecer criterios para decidir. Eso muchas veces no se tiene. Saber si tenemos 3 opciones, ¿cómo decidimos entre esas 3 opciones? Tenemos que tener los criterios para tomar esa decisión. Entonces, que ellos identifiquen criterios que ayuden a tomar esa decisión y luego hacemos vamos a decir, el cotejo de cuáles criterios se dan en cada alternativa para saber cuál es la más conveniente. ¿Okay? Sí. Y en dirigir tenemos delegar funciones, aprovechar las habilidades que cada uno de los estudiantes tiene y formación de equipos. Excelente. Pero eso lo tienen que hacer ellos. Claro. En compañía del facilitador, del maestro, del líder, que de alguna manera acompaña el proceso. Muy bien. Cierro con ustedes. Dentro de las 3D tenemos el diagnosticar los motivos, partimos en base a el criterio de los estudiantes que están rezagados en el primer motivo, pero tenemos que ver si fueron los estudiantes y esa beneficencia del maestro, que dimos, que no dimos, que falta. En decidir pusimos pruebas de prueba diagnóstica, prueba de esfuerzo, etc., para ver cómo reforzamos y cómo ellos llegan a la meta cumbre. Y en dirigir es la aplicación de las mismas, aplicar la misma, dirigirlas y enfocada a la meta que queremos. Excelente. Muchas gracias. 1, 2 y 3. Un aplauso. Bien. Sí. En nuestro caso, que tenemos las habilidades gerenciales, escogimos una problemática o una situación específica. En este caso queremos saber, a través de un diagnóstico, cuáles deportes practican los niños de ese curso, por deporte. Entonces, otra actividad sería la separación de ese equipo. O sea, yo creo que ya tenemos el diagnóstico de qué deporte practica cada uno. Entonces vamos a separarlo por equipos. Vamos para luego entonces formar esos equipos con aquellos que tienen el potencial. En el despliegue de energía tenemos ya la práctica de ese deporte. Y en la motivar a los colaboradores, tenemos la participación de todos los estudiantes y la comunidad. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. 1, 2 y 3. Sigo. Me encantaría detenerme aquí porque realmente este es el corazón del proceso de desarrollo de liderazgo. Toda acción que hagamos dentro del aula, en el centro, que vaya orientada a desarrollar las capacidades de análisis de la realidad, la de proponer los objetivos, la de planificación, la de cumplir planes y la de motivar a los demás, toda acción que de alguna manera trabaje con esas habilidades está formando el liderazgo. Entonces, rapidito les presento, vamos a entrar ahora ya no en acciones individuales, sino en programas de desarrollo de liderazgo en jóvenes. ¿Qué es a lo que debemos apuntar todos? Acciones podemos hacer siempre y ojalá cada uno de nosotros en todo lo que hagamos tengamos siempre presente cómo desarrollo el liderazgo en mis alumnos. Pero como centro educativo, los programas son el ideal. ¿Qué es un programa? Es un grupo de acciones organizadas que se realizan para desarrollar o lograr una serie de objetivos específicos. Y esos objetivos, en estos casos, son el desarrollo del liderazgo de nuestros alumnos. Entonces, se habla normalmente de 2 tipos de programas con jóvenes: los programas preventivos y los de desarrollo positivo. Nos vamos a enfocar en los de desarrollo positivo precisamente porque son los que más impacto han demostrado en el desarrollo de los jóvenes a nivel personal, a nivel social y a nivel emocional. ¿Okay?
Estos programas lo que buscan es desarrollar habilidades, competencias, valores de manera positiva a través de acciones que se van realizando para estos fines. ¿Qué cosa es imprescindible para que esos programas tengan éxito? Este es el primer grupo de imprescindibles. Para el éxito y buen funcionamiento de estos programas, necesariamente esos programas, y se ha demostrado, tengo la fuente del estudio, que se la puedo pasar después, se analizó un grupo de programas de desarrollo de liderazgo de jóvenes en distintas partes del mundo. Normalmente los que más éxito tenían eran programas que tenían estos elementos. Un programa con misión, visión, objetivos e infraestructura. No es simplemente hacer acciones a lo loco, es tener claramente diseñado la estructura de lo que vamos a hacer y planificarlo como si fuese un proyecto con su misión, con su visión, con sus objetivos y con su infraestructura. Segundo, tener una programación que vendría siendo lo que va después de objetivos, una programación de actividades detallada, que no es improvisar. Con esto, yo le decía, 4 años salen volando. No podemos improvisar ni perder el tiempo. Entonces tenemos que tener un programa de actividades ya planificado. Tercero, y aquí sí es difícil, evaluaciones periódicas. Esos programas que tenían mayor éxito eran programas que constantemente estaban siendo evaluados y reevaluados su funcionamiento y su impacto en los jóvenes. Cuarto, entrenamiento constante al personal que está involucrado en el trabajo con jóvenes. Y quinto, mantener el contacto y el involucramiento de la familia en las actividades del programa. Esas son el primer grupo de imprescindibles para que un programa de desarrollo juvenil, de desarrollo de liderazgo juvenil, sea exitoso. Segundo imprescindible, todas las actividades deben ser intencionadas. Esto hace referencia a la improvisación y a la introducción de actividades que no están planificadas. Se puede, pero debe haber una intención. Podemos introducir elementos nuevos, pero tienen que estar intencionados. Debe construirse sobre las necesidades básicas de los jóvenes. ¿Cuáles son las necesidades básicas de los jóvenes? 2. Para los más jóvenes, entiéndase adolescencia, reafirmar su identidad, descubrir su identidad y solidificar su identidad. Y segundo, a medida que van creciendo, el encuentro con los demás. Entonces, los programas deben ir orientados a esos objetivos. Deben trabajar enfatizando lo positivo y la fortaleza de los jóvenes, siempre brindando un ambiente seguro, donde haya respeto, donde haya igualdad, donde no haya sensación de amenaza, inseguridad, miedo, estrés. ¿Okay? Un programa que ofrece un ambiente seguro a un joven es un programa que de seguro va a generar que ese joven se mantenga participando de manera activa y persevere en el tiempo. Y por último, deben contar con el acompañamiento constante del maestro. Y eso no significa que el maestro tenga que estar en todas las reuniones, ni en todas las actividades. Significa que es un proceso de desarrollo de liderazgo y que, si bien el grupo puede caminar de manera independiente, debe haber planificado momentos de contacto con el adulto, donde el adulto se siente con el grupo de jóvenes para reflexionar sobre el proceso. Ojo con eso. Eso es importantísimo porque es lo que va a darle valor a su programa, ese acompañamiento de ese adulto en el logro de los objetivos del programa. Algunos programas, y aquí entramos en los ejemplos, hay muchos tipos de programas de desarrollo de liderazgo. Yo les he traído solamente unos cuantos. Primer programa, programas basados en aventura, experiencias al aire libre,
excursiones, montañismo, senderismo, generar experiencias de este tipo han resultado y se ha visto que son especialmente eficaces en el desarrollo de habilidades de liderazgo, porque constantemente los jóvenes se ven forzados a tomar decisiones, a trabajar en equipo, a analizar situaciones que se les presentan, que la naturaleza les va presentando. Y estas situaciones van generando esas cosas que veíamos anteriormente, pero siempre en compañía de un adulto que pueda de alguna manera poner en contexto esas realidades que se le van presentando a los jóvenes en estos programas de aventura. Segundo, programas basados en deporte. Ojo con esto, yo estoy seguro que todo el mundo va a decir, nosotros tenemos un programa de deporte. No se trata de eso. Todo el mundo, yo sé que en todos los centros hay equipos de basquetbol, hay tal vez equipos de fútbol. No es tener equipo, es un programa de desarrollo de liderazgo basado en el deporte. No al revés, aunque puede ser al revés. Podemos combinar, vamos a decir, ustedes tienen un equipo de basquetbol en el colegio. Excelente. El solo hecho de participar en un deporte genera y desarrolla liderazgo. Muy bien. Ahora, si queremos llevarlo al próximo nivel, empecemos a pensar en actividades en torno al deporte, como momentos reflexivos, antes y después de cada juego. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? ¿Qué decisiones le ayudaron a mejorar? ¿Cómo mejoraron comparado con ayer? ¿Qué cosa les funciona en la cancha para generar resultados? Esos momentos reflexivos son lo que hacen de la experiencia deportiva en una experiencia de desarrollo de liderazgo. Reuniones de análisis de juegos previos, de juegos de otros equipos, ver cómo juega, si es un equipo de fútbol, ver cómo juega el Barcelona, que es el mejor equipo del mundo por mucho. ¿Cómo juega esa gente que genera tantos resultados? Juego de liderazgo en torno al deporte. Organizar una dinámica que no es batear la pelota solamente, sino ver cómo diseñamos juegos divertidos en torno al deporte. ¿Okay? Identificación de talento de cada miembro del equipo para reforzar esos talentos. Eso genera desarrollo de liderazgo. Claro. Ya. Programas basados en acción social. Recuerdo en el 98, cuando llegó el huracán George, yo trabajaba en un colegio en esa época. Se generaron unas brigadas de acción social para dar ayuda, para llevar ayuda a diferentes lugares del país. Los jóvenes que participaron en esos programas, todavía al día de hoy, que son adultos con hijos, se me acercan y me hablan de las experiencias de esos programas. Todo lo que implique que un joven salga de su comodidad, se vea involucrado en el trabajo para ayudar a otros, igual genera mucho liderazgo. Programas de conservación medioambiental que están muy de moda. Todos los proyectos que generen algún tipo de compromiso y que destaquen la responsabilidad compartida también son muy beneficiosas. Y ahí están desde la campaña de reforestación. Pero ojo con esto, todos los centros tienen campaña de reforestación, pero no se trata solamente de ir a sembrar, son los procesos previos y posterior a la acción, de reflexión, de toma de decisiones, de cómo ustedes creen que lo podemos hacer mejor, qué impacto ustedes creen que tuvimos. Hacer esos momentos en torno a la acción es lo que genera más desarrollo de liderazgo. Programas basados en arte que también son muy favorables a la hora de desarrollar liderazgo. No solamente pintura, puede ser música, baile, diferentes tipos de manifestaciones culturales. Esas actividades siempre son muy favorables para el desarrollo de habilidades de liderazgo. Programas de mentoría
que también se han demostrado en varios países que pueden ayudar mucho, no solamente al que recibe la mentoría, sino también al que la da. Entonces, el poder ayudar a otro que tal vez es igual que yo, pero un poco más joven, genera una serie de habilidades, empatías, que también son favorables para el desarrollo del liderazgo. Los clubes escolares, esto también abarca un poco todo lo que hemos dicho, pero favorece mucho al asociacionismo, al involucramiento en actividades que les atraen y al desarrollo de competencias. Usualmente los jóvenes que participan en los clubes toman decisiones sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestros objetivos, cómo queremos que nos conozcan. Todo esto incluye habilidades gerenciales que ya hemos visto. Programas de participación democrática. En todos sus centros hay un gobierno estudiantil. El Consejo Estudiantil es probablemente una de las mayores escuelas en democracia que tenemos a nuestra mano y no lo valoramos. Se realizan las elecciones a principios de año escolar y se hacen como para cumplir un requisito muchas veces. Y no pueden pasar de alto la oportunidad de educar en democracia que tienen esos comités de curso y esos consejos estudiantiles, pero más aún la capacidad de desarrollo de liderazgo que tienen, porque es precisamente en este tipo de experiencias que se ve forzado el joven a asumir una serie de responsabilidades y de acciones que tienen mucho que ver con la capacidad de desarrollar su liderazgo. Esto también está muy de moda, los programas basados en la comunicación y la expresión, los clubes de debate, ¿cómo se llama? El Club de las Naciones Unidas. El modelo de la ONU. Estos programas que de alguna manera favorecen la expresión oral y que motivan a que los jóvenes expresen sus ideas y sus opiniones, siempre van a ser favorables para el desarrollo de habilidades de liderazgo. Y les traje que lo dejé ahí literal porque me pareció muy interesante. Según estos autores, ellos reflexionan sobre la importancia de incluir el desarrollo espiritual en programas de desarrollo de liderazgo juvenil. Dice, el desarrollo espiritual requiere por lo menos tres procesos. Primero, el despertar la conciencia de nosotros mismos, de los demás y de la vida o del universo. Segundo, la conciencia de que estamos interconectados. Y tercero, la forma de vida, integrar este conocimiento y sentimiento de forma que lo expresemos en cada una de las actividades prácticas de nuestra vida. Ellos dicen al final, que eso yo lo saqué de ahí, que no hay que confundir espiritualidad con religión, que no necesariamente es lo mismo, pero que es importante siempre evaluar este componente dentro del desarrollo del liderazgo. Esto es lo que queremos buscar. Queremos llevar al joven primero a llenar sus necesidades básicas de liderazgo. Segundo, que se enfoque en la planificación y la enseñanza. Y por último, que les lleve a dos tipos de liderazgo. Un primer liderazgo reflexivo y un liderazgo compasivo, que salga de sí mismo y se brinde hacia los demás. Pequeñas oportunidades, ya con la próxima diapositiva cierre. Pequeñas oportunidades de desarrollo de liderazgo en la escuela. Y ya usted ha mencionado algunas. A través de exposiciones, prácticas reflexivas, discusiones de casos, visitas de campo, actividades donde ellos tienen que solucionar un problema, participación en los comités escolares, simulación y juegos de roles.
Estas son actividades, ya salimos del programa. Último, imprescindible. Los programas de desarrollo de liderazgo en jóvenes deben proveer oportunidades constantes y continuas de exposición del joven a procesos de análisis de la realidad, toma de decisiones, establecimiento de objetivos, planificación de acciones, cumplimiento de esas acciones, evaluación reflexiva de esas acciones realizadas y por último, trabajo en equipo. Si nos sentamos a diseñar cualquier tipo de programa para desarrollar liderazgo en nuestros jóvenes y nos aseguramos que tengan estos elementos, ese programa no solamente va a ser exitoso, sino que va a generar un impacto en nuestros jóvenes que nos lo van a agradecer para el resto de sus vidas. Yo quisiera seguir, pero tenemos espacio para dos. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de lo que he visto el día de hoy? Dos personas. ¿Qué me llevo que puedo empezar a implementar en mi centro a partir de la semana que viene? Sí. Seguir trabajando y motivando con los consejos de curso, que como ustedes muchas veces se forman y ahí quedan. Aunque en mi centro sí le damos seguimientos, hacemos reuniones periódicas, pero seguir en ese quehacer constante para que formar buenos líderes. Excelente. Enseñarles cuando quieran comunicar algo, cómo hacerlo. Es que el mismo consejo de curso debe ser una experiencia pedagógica. La presencia del maestro para enseñarles a ellos a cómo funcionar como grupo democrático debe siempre estar. Excelente, muchas gracias. ¿Sí? Yo creo que desde ahora debemos darle más, aunque ya se le ha estado dando desde un tiempo más participación, pero debemos seguir involucrando más al estudiante. Ya dejar un poquito ese lado, el papel del maestro, y que es lo que usamos de forma tradicional, ¿verdad? Solo transmitir conocimiento, sino que darle más participación, más oportunidades para que haya un cambio, ¿verdad? Excelente. ¿Una última? Sí. Algo muy importante y es que tenemos que tener claro que el liderazgo no es solo influir en los demás, sino que para el logro de esos objetivos comunes tenemos que lograr que los demás lo hagan como entusiasmo, no hacerlo por hacerlo. Muchas gracias. ¿Cuánta gente carismática que influye sobre los demás, sin embargo, no tienen capacidades de liderazgo para organizar el tiempo, para hacer que el grupo funcione, para distribuir tareas, para lograr objetivos? Son solamente carismáticos. Sí. Bueno, entiendo que el ser líder implica dejar que los demás fluyan, se desenvuelvan solos. Solamente tú plantear como docente o como maestro qué hacer, pero dejar que ellos solos hagan su trabajo. Tú solamente ser un guía donde tú eres el que vas a dar las pautas para que esos niños o tu equipo de trabajo hagan. Pero el líder que es líder deja que los demás fluyan solos. Le añado que el líder programa en sus actividades reuniones de seguimiento para asegurarse de que todo va marchando como debe marchar. Muy bien. Sí. Como la visión integral y acabada de seguir luchando para que ese joven que como lo ve el problema, ve que solamente es un niño con liderazgo, un niño que puede ser muy bueno en algo, si se le da responsabilidad y se le puede guiar, para romper con eso, porque por ejemplo solamente queremos estar encasillando y pensar que mediante el castigo y eso, pero no, ahí está una visión de liderazgo, un liderazgo a su manera, hay que conducirlo, ayudarle a que pueda explorar. Muchas gracias. Cierro con usted. Yo entiendo que llegó la hora, maestro, de ser guías, de ser líder, de orientar al estudiante. Llegó la hora, como decía un gran filósofo, llegó el momento de aprender siendo, dejando que ellos crezcan, que ellos hagan y que se conviertan
en lo que usted quiere que él sea, un ente productivo, creativo, que sea él. Llegó la hora de dejar la educación tradicional y encontrarnos en una educación moderna, con direcciones a grandes líderes. No pudiera yo sentarme ahí. Pero sí apoyo totalmente. Decimos que tenemos una crisis de liderazgo en nuestra sociedad. El liderazgo, como las grandes cosas de la vida, no se aprenden necesariamente en sesiones largas de talleres y clases. Usted puede leerse un libro entero de liderazgo, pero el liderazgo donde más se aprende es en la acción, en las vivencias, en la experiencia. Entonces vamos a brindar estas experiencias y mi consejo y mi invitación a ustedes es que demos el paso adelante y que no solamente sean acciones puntuales dentro de cada aula, como hemos visto que son buenas, sino que nos planteemos algo más estructurado y ya empecemos a pensar en programas de desarrollo de liderazgo que vayan desde el primer nivel de secundaria hasta el cuarto y por qué no también desde antes, que podamos pensar de manera estructurada y organizada sobre los objetivos de desarrollo de liderazgo que queremos lograr en nuestros muchachos, que no sea algo tácito y sobreentendido, que se dé solo, no. Pensemos en programas que podamos implementar año tras año para que esos muchachos, a medida que se vayan acercando al final de su vida estudiantil, puedan salir con unas habilidades y unas competencias que le acompañen y le ayuden para el resto de la vida. Así que, señores, muchas gracias a los